hace un momento presenciábamos un drama que hicieron los maestros de niños y era ser sobre cómo ser como Jesús. Y realmente es una realidad lo que ellos nos presentaron, que nuestra vida realmente todos los días debe de parecerse más a Jesús, porque Él un día nos cambió, un día visitó nuestro corazón. Fue un día viernes que el Señor me tocó a mí, me cambió y me hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron en mi vida y todas son hechas nuevas. Lo mismo sucedió con usted el día que usted le entregó su vida a Jesús. Ese día hubo un rotundo cambio en su vida. Hubo una transformación de que veníamos de ser hijos de las tinieblas y desde ese día que conocimos a Jesús, ahora somos hijos de la luz. Somos hijos del Señor. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Él es nuestro Padre y cada día quiere que nos parezcamos más a su Hijo. Hay un pasaje muy conocido en Juan capítulo 13, versículo 15, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Me gusta mucho este pasaje. Este pasaje habla cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos. Fue uno de los actos trascendentales que Jesús hizo, algo que marcó, creo, la vida de sus discípulos para siempre. Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, pero Jesús dice: yo les he dado el ejemplo, dice Jesús, para que ustedes hagan lo mismo. Yo les he dado el ejemplo, dijo Jesús, para que ustedes hagan lo mismo. Jesús para todo fue ejemplo para sus discípulos y todos aquellos que lo seguían, aún incluyendo los líderes religiosos. Jesús fue el ejemplo de oración, ¿verdad? Que dice la Escritura que Él siempre se apartaba de la multitud. Su agenda siempre estaba bien apretada con atender gente, porque a eso había venido Jesús. Pero siempre no dejaba Él de congregarse y de reunirse con su Padre Celestial. Por eso apartaba lugares y se iba a lugares lejanos, a veces a altas horas de la madrugada, para poder estar con Jesús, con su Padre. Jesús nos dio el ejemplo de la búsqueda de Dios. Jesús nos dio el ejemplo de conmiseración, de amor, de compasión por la gente. Y vio a todos dice que estaban como ovejas que no tenían pastor, y tuvo compasión de ellos. Por aquella gente que los demás no tenían compasión, Jesús sí tuvo compasión de ellos. Usted se recuerda cuando aquellos leprosos le gritaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice que Jesús, lleno de misericordia, les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y en el camino dice que fueron sanados. Jesús siempre nos dio ese ejemplo de que nosotros podamos ser compasivos con los demás. Y eso es algo que tenemos como legado nosotros, las siguientes generaciones. Incluso después, en Hechos capítulo 11, nos habla que a los primeros discípulos les llamaron cristianos en Antioquía. ¿Por qué? Porque se parecían a Jesús, hacían las mismas obras de Jesús, tenían la misericordia de Jesús, tenían la compasión de Jesús, buscaban a Jesús por todos lados. En Hechos 2:42 nos dice la Escritura, y que los primeros cristianos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era lo que Jesús practicaba. Ahora los discípulos estaban haciendo lo mismo, y por eso nos dice la Escritura que a los primeros cristianos en Antioquía, a los primeros seguidores de Jesús en Antioquía, se les llamó cristianos. Y eso es tan importante que nosotros podamos ponerle atención a esto.
Este nombre fue creado no por los mismos discípulos, no por los cristianos, sino por los del mundo. Los del mundo dijeron, es que esos sí se parecen a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús había dado el ejemplo para que todos los que le siguieran pudieran caminar en sus pisadas. Cristo, los cristianos, la palabra cristianos abarca todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Eso abarca la palabra cristiano. Y nosotros cuando vemos en la palabra, vemos nuestra vida, podemos analizar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con los demás. ¿Será que cada día nos parecemos más a Jesús? ¿Será que nuestra vida cada día se parece más al Señor? Y esa es una pregunta buena que nos tenemos que hacer. Y si no se parece tanto a Jesús, pues con la ayuda del Espíritu Santo, aunque tenemos dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina, pero estas dos se oponen entre sí, cada una quiere ganar. Y siempre el pecado quiere ganarle a la naturaleza divina que nosotros tenemos y quiere que hagamos la voluntad del mundo. Pero para eso vino el Espíritu Santo, para hacernos totalmente diferentes, para que nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia habilidad, no podamos luchar solos, sino que dejemos que el Espíritu de Dios pueda ayudarnos a ser más como Jesús. Ser cada vez más semejantes a Cristo debe de ser, mis hermanos, la intención, el deseo de cada uno de nosotros, parecernos más a Jesús. Yo no sé si usted recuerda un dicho en la escuela, cuando decían por algún compañero que teníamos nosotros, que era muy inquieto y que era muy molestón, decían, ala, ese parece hijo del diablo, ¿verdad? Espero que a usted no le hayan dicho así, porque veo algunas caritas que costó que el Señor hiciera la obra en sus corazones, ¿verdad? Pero así decían, ese parece hijo del diablo. Decían, ¿por qué? Porque era retravieso, le hacía cosas tremendas a sus compañeros, en fin, que no tenía juicio, decían las viejitas, ¿verdad? Nuestro compañero que le decían así. ¿Y será que a nosotros nos dicen cristianos, pero con respeto? Porque muchas veces pueden decir, ese es cristiano, ¿eh? Y no dicen que es cristiano, pues. Lo dicen como una forma despectiva. Pero ¿será que a nosotros nos llaman cristianos porque sí realmente están usando la palabra con respeto? Por la forma de vivir, por la forma de conducirnos. Porque ser cristianos, mis amados hermanos, se empieza a practicar en la casa. Es en la casa donde nosotros empezamos a practicar ser buenos cristianos, ser seguidores de Jesús, ser semejantes a Jesús. Es en la casa. Después, hermanos, es en nuestro trabajo, es donde nosotros nos relacionamos con las demás personas, es allí donde nosotros reflejamos realmente lo que somos. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué imagen estamos dando? Nosotros llevamos la imagen de Jesús. La imagen de Jesús fue estampada en nuestro corazón para que nosotros podamos reflejar realmente lo que llevamos aquí adentro. Pero no solo debe de ser el deseo de cada cristiano, sino, mis amados hermanos, es el deseo de Dios. Que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Ese es el deseo de Dios. Y de hecho, la Biblia habla y dice que Dios predestinó a los cristianos, dice, a los creyentes, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Desde
que Jesús hizo la obra de salvación en nosotros, de redención en nosotros, desde ahí el Señor está trabajando en nuestra vida y quiere que nosotros cooperemos con el Señor para que Él nos pueda transformar de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero quiere que nosotros colaboremos con Él y que le digamos: Señor, yo quiero ser moldeado a tu imagen, yo quiero ser más como Jesús. Y es ahí donde usted tiene que empezar a practicar las disciplinas cristianas, donde usted tiene que tener esos momentos de oración y orar por sus necesidades, orar realmente por aquellas cosas que a nosotros nos cuestan cambiar. Quiero que usted sea sincero. Levante la mano, ¿cuántos tienen un lado flaco acá? ¿Verdad que sí? Que todos tenemos un lado flaco, que nos cuesta luchar. Tal vez es un mal carácter, tal vez es porque por cualquier cosa nosotros estallamos y perdemos los estribos muchas veces. Sí, hay tantas cosas en nuestra vida que necesitamos ir cambiando y para ser semejantes a Jesús, porque la Biblia dice que el que comenzó, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, mire, Dios empezó el buen trabajo. Esta versión está muy bonita, mire. Dios empezó el buen trabajo en ustedes, dice, y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. Gloria a Dios. El Señor empezó a hacer un buen trabajo de transformar nuestro corazón, de cambiar nuestro corazón y poner en lugar de ese corazón de piedra que teníamos, un corazón de carne. ¿Para qué? Para que fuera ese corazón moldeado a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el Señor no va a descansar. Por eso cada día nos habla la Escritura. Si nosotros abrimos la palabra, siempre vamos a encontrar pasajes de la Escritura que nos hablan para que nosotros podamos ser más semejantes a Cristo Jesús. Ese es el ideal del Señor, que nosotros seamos más semejantes a Cristo. Y por eso dice la Escritura que Él empezó el buen trabajo en nuestra vida y lo va a perfeccionar hasta que Jesucristo venga. Por eso la Biblia dice que Jesús va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso quiere decir que la iglesia se tiene que ir preparando todos los días. Hermanos, en esto no hay vacaciones. En el crecimiento cristiano no hay vacaciones. Es todo el tiempo que debemos de preparar nosotros nuestra vida para el encuentro con el Señor. Dice la Escritura que el que es santo, que se santifique, y el que es inmundo, que sea inmundo todavía. Pero nos deja a nosotros la responsabilidad de dejar que el Espíritu Santo nos vaya cambiando. Y le voy a decir, solamente el Espíritu Santo puede cambiar esas áreas en nuestra vida que a Dios no le agradan. Solamente que nosotros le abramos la puerta al Espíritu de Dios para que Él haga esa obra que nosotros no podemos hacer. Pablo dijo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros decimos: Señor, estas áreas yo no puedo cambiar, a mí me cuestan mucho, pero si tú no trabajas en mi vida, yo no puedo hacer nada. Y decirle: aquí estoy, Señor, aquí está, estoy con los brazos abiertos, estoy desarmado, estoy diciéndote, Señor, que tomes mis debilidades y las puedas hacer fortalezas. Ese es el deseo del Señor. En toda la historia de la humanidad, solamente ha habido una persona nada más sin cometer pecado. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aparte de eso, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. Por eso vino Cristo, se encarnó y pasó las vicisitudes que nosotros ya conocemos, para pagar el precio de nuestra redención y rescatarnos a nosotros de la vida en que llevábamos.
Jesús es el ejemplo perfecto de santidad. Por eso nosotros, mire, yo sé que usted tiene su predicador favorito, su pastor favorito, aquel que siempre sale en la televisión. Mis amados hermanos, él tiene muchos defectos, muchos defectos. Es un humano igual que usted. La diferencia es que alguien ha sido llamado al ministerio para poder dirigir la grey del Señor, y de allí todos tenemos nuestros defectos. Cuando uno lee la historia de algunos, la biografía de algunos grandes hombres de Dios, y que uno les conocía solamente el lado positivo, uno dice, wow, estos sí realmente eran santos. Pero de repente en su biografía se escriben sus metidas de pata, sus errores, y uno dice, sí, humano. Aunque sea el más gran hombre de Dios, así sea el mismo Pablo, así sea el mismo Pedro, así sea cualquiera de los apóstoles, ellos tuvieron sus debilidades. Por eso al único que debemos de imitar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. El único a imitar es el Hijo de Dios. Por eso decía yo al principio, Él es el ejemplo para todo, para la oración, para el amor, para la misericordia, para la compasión, para el amor para todos los indefensos. Él es el único ejemplo. Por eso bien escribe el escritor de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vea, hermanos, qué privilegio y honor. Haga usted real este versículo en su corazón. Mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y acá podemos nosotros ir al Antiguo Testamento y saber que el sumo sacerdote era el que entraba a la presencia del Señor, pero antes de ofrecer un sacrificio por el pueblo, por el pecado del pueblo, él tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, porque era imperfecto. Pero Cristo Jesús, él nunca tuvo pecado, y por lo tanto es solamente a través de él que tenemos la entrada hacia el lugar santísimo. Por eso la Escritura nos dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar la gracia y el oportuno socorro allí delante del Señor. Jesús permaneció sin pecado. Con razón el salmista profetizó y dijo en el Salmo 45, versículo 7, has amado la justicia, dice, y has aborrecido la maldad. Esas palabras se cumplieron en el Señor Jesucristo. También los cristianos procuramos imitar a Jesús, pues no solamente sabemos distinguir lo bueno y lo malo, ¿verdad que sí? Todos los que estamos acá, usted puede distinguir bien lo bueno y lo malo, ¿verdad que sí? Es cierto, todos nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Hablar del prójimo, ¿es bueno o es malo? ¿Ah? ¿Es malo? Que salgan palabras vulgares de nuestra boca, ¿es bueno o es malo? Es malo. Llenarse uno de ira, ¿es bueno o es malo? Nosotros sabemos el bien y el mal. Y es por eso que nadie nos conoce tan perfectamente como nosotros mismos. Bueno, aparte del Señor. Yo conozco mis debilidades. Usted espero que conozca sus debilidades para que podamos
ir delante de la presencia del Señor y decirle al Señor que nos transforme. Todos necesitamos una transformación. Hoy queremos hacer una oración y quiero que cierre sus ojos. Padre, en esta oportunidad queremos darte muchas gracias por la vida que tú nos das, porque hoy nos retas y siempre nos retas a través de tu palabra a ser cada día más como Jesús. Padre, solos no lo podemos hacer, solamente con tu presencia en nuestra vida. Con razón dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de acá. La presencia de Dios, la que puede cambiar nuestro ser. Si tenemos desconfianza en el Señor, volvamos a tener confianza. Él nunca nos ha dejado, Él no nos ha desamparado. Todos acá somos testigos que Dios ha sido bueno con nosotros.